Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Muchos, cuando meditan este pasaje que hemos leído hoy, quisieran como no escuchar lo que escuchan, y comienzan incluso a buscar todo tipo de interpretaciones. ¿Habla Jesús con un lenguaje figurado? ¿Debemos nosotros de hacer una interpretación subjetiva de estas palabras, tratando de suavizar sus palabras hasta terminar diciendo algo que Jesús nunca dijo, tratando de hacer su mensaje más digerible? No podemos hacer eso jamás. ¿Es duro este lenguaje? Sí, posiblemente sí. Pero estas son las palabras del Señor Jesús que todo cristiano debe de hacer vida si quiere en verdad ser su testigo. No se trata de recitar las palabras de Jesús ni de aprenderlas de memoria. Se trata de encarnarlas y vivirlas en nuestra propia vida. Jesús mismo nos advirtió: el solo nombre de Cristo Jesús será siempre motivo de persecución y hasta de división. Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. La fidelidad a Cristo traerá consigo la persecución. El mártir es un testigo de la fe, uno que da testimonio de Jesús. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Por eso, si la persecución no está presente de ninguna forma y en ningún grado en tu vida, podrías revisar y preguntarte al menos, ¿cuál puede ser la razón? ¿Será acaso que no estás dando testimonio de Cristo? ¿Has padecido persecución por causa de Jesús? Si tu respuesta es sí, felicidades, estás siendo testigo de Cristo. Apóyate firmemente en Jesús y sigue dando testimonio. Sigue siendo piedra viva de esta iglesia. Sigue construyendo el reino de Dios. Si tu respuesta es no, nunca me han perseguido por causa de Jesús, entonces revisa cuál puede ser la razón. Quizás estés viviendo una fe a medias, una fe fría, una fe sin compromiso, una fe con miedo. Las persecuciones se desatarán siempre contra aquellos que, movidos por el Espíritu de Jesús y por vivir el Evangelio,
ponen en peligro los intereses mundanos. La persecución inevitablemente comienza a gestarse cuando cristianos verdaderos, hombres y mujeres, le creen a Dios y asumen un papel preponderante en la iglesia y se convierten en testigos que son, por así decirlo, una amenaza para los intereses egoístas e injustos de los sectores más poderosos e influyentes de la sociedad y, por qué no decirlo, incluso de la misma religión, tal como le sucedió a Jesús. Jesús mismo se volvió un problema para la sociedad de su tiempo. Su verdad ponía en evidencia la falsedad y la mentira de los hipócritas. Su luz comenzó a disipar las oscuridades. Su testimonio de amor y compasión irritó demasiado a los soberbios y egoístas. Por eso fue perseguido, calumniado, difamado. Pero Jesús nunca se calló, nunca se dejó intimidar, nunca cambió de parecer. Y mientras pudo, Él siguió proclamando el Evangelio. Fue entonces que sus enemigos planearon matarlo. Según ellos, sería el único modo de acabar con él. Y no es más el discípulo que su maestro, quien opta por dar la espalda al mundo para vivir de frente a Dios. Sabe que esto tiene un precio y trae consigo una cuota de rechazo de parte del mundo. Cuando alguien opta por vivir en Cristo y para Cristo, los que decían ser amigos desaparecen como por arte de magia. Surge la incomprensión y el distanciamiento incluso en la propia familia. Conozco testigos del Evangelio a quienes su propia familia les han dado la espalda porque estos siguen a Jesús. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Es muy doloroso, pero es real. Muchos de los que te aplaudían mientras estabas en el mundo serán tus más acérrimos perseguidores cuando te hayas convertido realmente a Cristo. En ningún momento promete Jesús a sus seguidores un camino fácil, lleno de éxito y de gloria. Al contrario, nos da a entender que nuestra vida cristiana estará llena de dificultades y luchas. Todo aquel cristiano que intente cultivar el mero triunfalismo o busque sustentar la fe entre aplausos y vivas, es contrario al espíritu de Jesús. El camino de Jesús es el camino del amor, y amar exige muchas veces renuncia, sacrificio y dolor. Este camino que quizás a nosotros nos parece a veces muy duro y complicado, es el único camino que existe para santificar a la iglesia fiel del Señor. Sin cruz, cualquiera seguiría a Jesús. Sin amar y sin negarse a sí mismo, cualquiera diría que es cristiano. Sin seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, cualquiera se declararía públicamente como discípulo de Cristo. Pero ¿no es esto lo que nos pide Jesús? Tenemos que amar y negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz de cada día y seguirlo, si en verdad queremos ser sus discípulos. Y esto es solo para valientes.
Nos lo ha dicho el Papa Francisco con su propia vida. El Papa ha sabido dar ejemplo de valentía, siendo un testigo de Jesús, le guste a quien le guste, o le moleste a quien le moleste. Y no se trata de salir a buscar la persecución, es que si eres verdadero testigo de Jesús, la persecución te llegará tarde o temprano. Grábense bien, dice Jesús, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. A lo largo de 2000 años, la Iglesia ha tenido esta experiencia. Millones de cristianos han sido calumniados, difamados, juzgados y condenados, repudiados, odiados, perseguidos y llevados a la muerte. Pero a todos los ha respaldado siempre el Espíritu Santo. ¿Cuántos mártires de todos los tiempos, también del tiempo nuestro, nos motivan con su admirable ejemplo? Y no solo los mártires que han llegado a la sangre, sino también los mártires que viven entre nosotros, tantos hombres y mujeres que calladitos en la vida diaria están haciendo vida el Evangelio de Jesús y viven según sus criterios, con admirable amor, paciencia y perseverancia. A todos ellos, sin duda, les acompañará y defenderá siempre el Espíritu Santo. Que el Señor nos capacite siempre, por su Espíritu Santo, para asumir con valentía y con amor el Evangelio, línea por línea, sin miedo, siendo luz y sal para nuestro mundo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.